Hola, bienvenidos a este podcast cuyo tema central se basa en la violencia sexual en menores de edad. Mi nombre es Juliet Dayana Moros Riaño, soy estudiante de Derecho de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo, Uniciencia. Hoy en día, el tema de la violencia sexual en menores de edad es un tema muy recurrente. Diariamente vemos noticias de actos sexuales atroces cometidos en menores de edad, como es el caso del joven de 17 años señalado de abusar sexualmente de una bebé de 3 meses, quien murió tras sufrir los hechos, o el caso de la niña de 13 años abusada por 3 compañeros de colegio en Bogotá. ¿O qué me dicen del caso de la violación y asesinato de una joven de 16 años a manos de un ciudadano extranjero? Todo eso nos hace pensar, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos prevenir? Y es que no estamos ajenos a vivir una situación de estas en nuestras familias, con nuestros vecinos. Lo cierto es que día a día los casos aumentan considerablemente y a eso hay que agregarle que con la llegada de la tecnología estos casos han ido un poco más en aumento, ya que los teléfonos móviles y el internet están ayudando también a alimentar contenido inapropiado, además de poner en riesgo a los menores de estar a merced de cualquier abusador o adulto que aprovecha estos medios para buscar a sus víctimas. Lo que busco con el contenido de este podcast es abarcar diferentes temas relacionados y que son producto de la violencia sexual, como es entender qué es la violencia sexual en menores, las estadísticas, quiénes son los principales agresores, cómo podemos identificar si un menor o un joven está siendo víctima de violencia sexual y ante quién debemos recurrir si somos víctimas de violencia sexual o tenemos conocimiento de un caso como tal. Para dar desarrollo a este podcast debemos inicialmente definir qué es la violencia sexual. Y es que se tiene la creencia que la violencia sexual es solo penetración y la verdad es que va más allá. La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes comprende todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre ellos utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando sus condiciones de indefensión, desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor. La violencia sexual abarca muchas situaciones y se puede dar en 5 formas, todas con graves consecuencias. Por eso es importante que reconozcamos sus diferentes manifestaciones. Entonces, hay 5 manifestaciones en las que se dan la violencia sexual. Entonces, identifiquemos cuáles son. La primera, el abuso sexual. Entonces, el abuso sexual es cuando el niño, niña o adolescente es tocado, acariciado o besado indebidamente o que involucra el aprovechamiento por la edad o por la condición ya sea de discapacidad o incapacidad preexistente. Otra forma de abuso es la violación o asalto sexual, que es la que comúnmente conocemos, que es el acceso carnal violento, donde el victimario utiliza la violencia física o la fuerza e incluso la amenaza. La explotación sexual es donde el niño o niña adolescente es utilizado con fines sexuales por otra persona, recibiendo la víctima o un tercero pago en dinero o en especie. La cuarta es la trata con fines de explotación sexual, que es cuando el niño o niña adolescente es desarraigado del lugar donde vive y es explotado sexualmente. Y por último tenemos la violencia sexual que se da en el conflicto armado, que son esos actos de violencia sexual que ya mencioné que se cometen contra niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto. Hablemos de estadísticas. Y es que Colombia es un país con unos graves índices de violencia sexual, mayormente en menores de edad.
y es que el 41% de los jóvenes fue víctima de violencia antes de cumplir la mayoría de edad. En una entrevista realizada por la revista Semana a la consejera presidencial para la niñez y adolescencia, Carolina Salgado, la consejera se refirió a una encuesta que se lanzó y se presentó al país en 2019, donde se encontraron que en la población entre los 18 y 24 años que fue consultada, el 41% aseguró haber sido víctima de violencia de algún tipo sexual antes de cumplir la mayoría de edad. De este porcentaje de niños, niñas y adolescentes vulnerados, más del 70% sufrió esos episodios en su hogar. Y es que precisamente es el hogar donde más casos se presencian, cuando se supone que debería ser el lugar más seguro. De acuerdo a un análisis de 9.815 casos registrados por los centros de emergencia de la mujer, el vínculo relacional en el que se presentan más casos de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes es en el familiar, con un 51%. Es decir, de esos 9.815 niños, 4.981 menores de 14 años fueron atendidos por casos de violencia sexual cometidos presuntamente por un integrante de la familia. Entonces, identifiquemos cuáles son los principales agresores. ¿Por qué se dice que en el vínculo familiar es donde más peligro tienen nuestros jóvenes y nuestros niños? Resulta que de acuerdo a estas estadísticas, entre los agresores principales se encuentran el tío con un 25,3%, seguido del padrastro con un 23,5%, el padre con un 19,9%, los primos, los hermanos y los abuelos. En ese orden se encuentran los principales agresores en el ámbito familiar. Las víctimas principalmente son mujeres con un 88% y el 12% los varones. Existe otro grupo de agresores que son los vecinos y los desconocidos en un porcentaje del 27,2%. El riesgo de continuidad de este tipo de violencia en personas agresoras con un vínculo relacional familiar es del 60,5%. Las condiciones para que estos hechos se repitan son, entonces, primero la vulnerabilidad, la pobreza, la discapacidad o por la edad del menor facilita este riesgo de acceso a este menor. También puede ser el acceso a la víctima. Si es en el mismo hogar, como ya lo mencionaba, si es en el mismo hogar y el familiar tiene acceso, tiene comodidad para moverse donde se encuentra el joven o el niño, si se mantiene solo en su vivienda o si no tiene la atención suficiente de sus otros familiares, es un riesgo alto de que se dé la continuidad de este tipo de agresiones. También existe el síndrome de indefensión, que es cuando la víctima se encuentra resignada, sumisa, subordinada, cuando siente que ya no puede hacer nada contra esta situación. Y el último factor que puede generar riesgo de este tipo de violencia es la vivienda insegura, cuando son viviendas en un material precario, sin seguridad, sin techo y que tienen fácil acceso para los victimarios. Recordemos que los victimarios siempre están haciendo un seguimiento a las víctimas, siempre hacen un chequeo, siempre identifican como el tiempo en el que se manejan, las actividades que desarrollan los menores, todo para buscar el momento propicio para atacar. Se ha identificado también que además, en términos generales, el 62% de los victimarios son mayores de 30 años y sorprendentemente,
un 6% tienen edades inferiores a 14 años. Entonces, ahora veamos qué conductas pueden indicar que un menor está siendo víctima de violencia sexual. ¿Qué señales, de alarma, qué señales podemos ver, qué señales nos pueden advertir que nuestros menores están siendo víctimas? Entonces, los signos o síntomas pueden variar dependiendo de la edad y la clase de abuso. Para el caso de los más pequeños, que son los niños menores de 8 años, existen algunas características físicas y psicológicas que nunca deben pasar por alto. ¿Qué debemos hacer entonces? Como padres, como hermanos, como abuelos, tíos, primos, ¿qué debemos hacer? Revisar frecuentemente el cuerpo del menor. Identificar cualquier anormalidad en las zonas íntimas como el enrojecimiento, la inflamación, los brotes, infecciones urinarias repetitivas y flujo. Otro síntoma puede ser la ansiedad, pesadillas repetitivas, alteraciones del sueño, distracción, cambios en los patrones alimenticios o desgano, no poder tragar, cambios repentinos en el estado de ánimo. Hay que tener en cuenta que en las etapas de crecimiento de algunos menores estos cambios son normales, pero cuando son repentinos, por lo general pueden considerarse un signo de alarma. También puede ser una señal de advertencia el interés súbito por temas sexuales, conductas autoestimulatorias, juegos de características sexuales o dibujos, preguntas de índole sexual, que los niños tengan nuevos temores, miedo a algunos lugares, a algunas personas que antes no se presentaban, como no querer quedarse con algún adulto o con un cuidador, situación que no ocurría antes. Otros síntomas pueden ser tener amigos secretos o amigos especiales que aparezcan con juguetes o dinero que habitualmente no tienen y que no pueden conseguir. En cuanto a los adolescentes, las señales de advertencia pueden ser, según los especialistas, nos manifiestan que pueden presentar episodios de depresión. De repente empiezan a hablar de muerte o de suicidio, a autolesionarse, a descuidar sus estudios, su aspecto personal. Sufren de desórdenes alimenticios, abuso de licor, drogas, promiscuidad y temores repentinos a quedarse solos con alguien en algún lugar específico. ¿Qué debemos hacer si sabemos sobre la ocurrencia de un delito de violencia sexual o si en su defecto somos víctimas de violencia sexual? Entonces, una vez que identifiquemos la situación, ¿ante quién debemos acudir? Y es que si usted conoce un caso de abuso sexual cuya víctima sea un menor de edad, puede acercarse a la fiscalía y denunciar el hecho. También puede dirigirse a la unidad de reacción inmediata URI, a las salas de atención al usuario o a las casas de justicia. Si no puede ir directamente a estas entidades, puede acercarse al cuadrante de la policía de su barrio o a la comisaría de familia. Estas entidades recibirán su denuncia y le indicarán a qué autoridades debe acudir para agilizar el proceso. El Bienestar Familiar también tiene una línea gratuita, que es la línea nacional 141, para denunciar violencia sexual, acoso escolar, trabajo infantil o reportar una emergencia que comprometa a un menor de edad. También la línea de la policía, que es el 123. ¿Qué quiero concluir con este podcast para quienes están escuchándome en estos momentos? Puedo concluir que las víctimas principales en estos casos de violencia sexual son los menores de edad, en especial las mujeres. Los principales agresores, como ya lo mencionaba anteriormente, son varones, siendo el victimario en su mayoría un familiar que por su vínculo y su entorno puede cometer el delito en repetidas ocasiones
y la mayoría de las víctimas son sometidas a amenazas y por eso no denuncian, por eso tienen temor de denunciar, de contar. También tienen temor de denunciar porque en muchos casos, por el mismo vínculo relacional, tienen temor a que no se les crea, a que duden de su versión, de lo que le están haciendo. Una causa también de la vulnerabilidad de la víctima facilita el acceso a ellos y son uno de los principales riesgos de que se presente y que siga continuando la violencia sexual. Por eso es importante que se genere un diálogo en los hogares. Es importante establecer vínculos de confianza con los niños y jóvenes para que ante una situación de abuso o un intento de violencia sexual se puedan tomar las medidas necesarias antes de que surjan mayores consecuencias y ante la sospecha de un caso denunciar.